Sí, muy buenas noches, Dios les bendiga a todos. Es un placer poder estar con cada uno de ustedes desde la comunidad de su hogar en este día que nos lo ha regalado el Señor. La Biblia dice que nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Recuérdense que hoy tenemos nuestra escuela bíblica con el tema Iglesia de Pérgamo frente al culto imperial. Recuérdense que estamos trabajando bajo el tema de la unidad, Apocalipsis, mensajes de ayer y de hoy para la iglesia del siglo XXI. Entonces recuerden, la lectura de esta clase se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, verso 12 al 17. Un mensaje a una de las iglesias allá en el libro de Apocalipsis dado por Juan, desterrado por el testimonio de Cristo en la isla de Paz. Así que comenzamos, Dios le bendiga y espero que aprendamos en el nombre del Señor. Bien, continuando con nuestro desarrollo de este tema, Iglesia de Pérgamo frente al culto imperial, la afirmación fundamental nos dice, aun cuando la iglesia existe en medio de un mundo pagano, con la ayuda del Espíritu Santo puede mantener su fidelidad a Dios. Esta es nuestra afirmación fundamental o la verdad central, como muchos los conocemos también. Aun cuando la iglesia existe en medio de un mundo pagano, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos mantener nuestra fidelidad a nuestro Dios. El verso para meditar, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Apocalipsis, ¿eh? 2 del 1 al 7. Eso es así. Yo de verdad que me sorprendo de las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros en diferentes características. Fíjense, el objetivo que perseguimos en esta lección, el alumno va a reconocer que la iglesia, guiada por el Espíritu Santo, puede permanecer fiel a Dios, aún en medio de la crisis, del paganismo, de la mundanalidad y de todas las aflicciones que hay. La Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas el Señor nos librará. Otro objetivo que vamos a perseguir es que vamos a identificar las razones por las cuales Cristo denunció prácticas de la iglesia de Pérgamo contra el Evangelio. Esos dos objetivos los vamos a estar viendo en el desarrollo de nuestra clase en el día de hoy. Para los nuevos que se van a ir agregando, estamos en la iglesia de Pérgamo frente al culto imperial. Bien, ahora vamos a pasar a lo que son los vocabularios. Fíjense, la lectura antifonal que leyó la hermana al inicio del culto. eh, Se menciona al profeta Balaam, se menciona a Balá y se menciona a los Nicolaitas y Pérgamo, que lo vamos a ver más adelante. Fíjense, Balaam, profeta que pertenecía a Israel, que no pertenecía, perdón, a Israel, y fue contratado por Balá, rey moabita, prometiéndole pagarle sus honorarios para que maldijera a los israelitas que amenazaban como invadirlo. Fíjense, Balaam fue aquel profeta testarudo, desobediente, y como lo acabamos de leer, no pertenecía a Israel, pero era profeta. No se entiende esta parte. Si no pertenecía a Israel, pues era gentil. Sin embargo, este rey, Balá, lo busca para que maldijera al pueblo. Y Pérgamo parece que tenía un tipo de práctica que vamos a estar viendo más adelante con esto. Entonces Balá, dice rey moabita que mandó a buscar al profeta Balaam. Esta se encuentra en Número capítulo 22, verso 2. Sería bueno que cada uno de ustedes lean esta historia. También los nicolaitas, que fue lo que estamos estudiando,
agrupación hereje de la iglesia primitiva que predicaba la inmoralidad y la idolatría. Pérgamo estaba teniendo, parece, algún roce o algunos encontronazos o situaciones o circunstancias con estas prácticas, por lo cual el Señor se ve en la necesidad de reprenderla de una manera como vamos a seguir estudiando. Esto se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, verso 6 y 15, o sea, verso 15. Pérgamo era una ciudad antigua ubicada a 30 kilómetros del mar Egeo durante el Imperio Romano. Fue la ciudad capital de la provincia de Asia Menor y una de las ciudades más importantes de la antigüedad. Hoy de ella solo quedan algunas importantes ruinas, o sea que fue destruida o desapareció con el tiempo, porque todo, como sabemos, todo aquello cambió radicalmente. Y dentro de las promesas que el Señor le hace a esta iglesia está la piedrecita blanca. Es el símbolo que se otorgaba a los vencedores. Ojo con esto, tenemos que vencer en medio de esta crisis. Desde la perspectiva del libro de Apocalipsis, es emblema de pureza y hospitalidad, libertad y ciudadanía. Será el premio otorgado al cristiano fiel. ¿Somos fiel? ¿Somos cristianos? O vamos a recibir una piedrecita blanca con un nombre único, mientras que en esta tierra tenemos un nombre quizá común, quizá un nombre elegido por el almanaque, quizá un nombre que se le ocurrió a mi papá y a mi mamá en una noche de placer, en un momento de locura. Sin embargo, si nos mantenemos fiel, íntegro, delante del Señor, el Señor entonces nos entregará una piedrecita blanca con un nombre distinto que solamente nosotros vamos a conocer y él mismo. La introducción, pues, está a decir que en medio de estas realidades existentes en el mundo del siglo XXI, donde se salta todo lo que tiene que ver con lo humano y se valora más la humanidad que lo cristiano, podemos establecer un contraste y ver cómo la iglesia de Cristo solo puede triunfar si reconoce a Cristo como el Señor universal del mundo. Así que esta introducción nos motiva a reconocer a Cristo en todo tiempo. Dios lo continúe bendiciendo, mi hermano. Continuaba ahora con el primer tema, Pérgamos y los templos y altares paganos, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 2, verso 12 al 13. Y en su tema A, localización de Pérgamo y los templos paganos. En esta ciudad habían templos paganos. Esta ciudad fue realmente establecida, fue la ciudad más rica, más importante de aquello entonces. En ellas hoy solo quedan importantes ruinas y existe la ciudad conocida como Belgama. Bélgamo fue la primera ciudad que erigió un templo para adorar al emperador Augusto como a un dios en el año 29 antes de Cristo. O sea, antes de que Cristo entrara en su ministerio terrenal, ya esta ciudad tenía templos a deidades humanas. O sea, por eso leímos en la introducción de que en esta iglesia, perdón, en este imperio o en esta ciudad, se le dio más importancia a la humanidad que al cristianismo. Fíjense, dice aquí, en esa ciudad se obligaba a los cristianos a ofrecer incienso a la imagen del emperador. O sea, si tú eras cristiano, tenías que ofrecer incienso a la imagen del emperador. Figúrese usted, uno creyendo en Cristo, y que te quieran obligar a ejercer incienso a imágenes paganas. Por eso, recuerden que la iglesia estaba pasando por crisis, estaba pasando por situación. Juan estaba preso, la mayoría de los apóstoles que caminaron con Jesús estaban muertos, el último que quedó como un propósito, una meta, un objetivo del Señor, y allá en la isla de Pasmo fue Juan, y empieza a escribirle a todas las iglesias y nos muestra la condición en la que se encontraba Pérgamo. Según la mitología griega y romana, el bastón de
Esculapio era una vara que según ellos tenía el poder de curar todas las enfermedades. Actualmente es utilizado como emblema de la medicina. Sin embargo, Cristo identificó a Pérgamo como el trono de Satanás. Es increíble, ¿eh? Primera vez que vemos esta sentencia, esta identificación a una iglesia, ¿verdad? O sea que esta es una de las iglesias más criticadas y una de las iglesias donde más problemas había. Es bueno también, hermano, que entendamos de que cuando gobierna el hombre, lo que hace es levantar la ira de Dios. En consecuencia, el resultado es catastrófico. Muy parecida a la situación de hoy que estamos viviendo como cristianos, donde el mundo ahora, porque estamos siendo golpeados por el coronavirus, se ha querido inclinar y estamos supuestamente orando, nos estamos identificando, estamos escuchando canciones cristianas, pero cada quien, cuando tuvo el tiempo, nunca se volvió a Dios. Que no nos pase como esta iglesia y que podamos buscar al Señor en todo tiempo. Pasando inmediatamente al subtema B, autor y propósito de la carta. Todos sabemos que el autor, aparte de ser el Espíritu Santo y de Juan, allá recluido en la isla de Pasmo, abandonado, ¿verdad que sí? Pasando por prueba, dice él mismo que por el testimonio de Cristo, aparte de que también fue el autor Cristo que la envió a su siervo Juan que hablara sobre esto, el propósito de esta carta es identificar la situación por la que se encontraban los creyentes que fueron y vivieron en esta iglesia. Fíjense, Cristo, el más poderoso Señor del universo, señaló que Él era el portador de la espada aguda en su boca para juzgar a la gente. Y aquí quiero resaltar esta partecita. La espada aguda de dos filos era un arma poderosa que penetra hasta los más profundos y corta hacia adentro y hacia afuera. O sea, no es simplemente que te corta a ti, que corta hacia afuera, sino hacia adentro. O sea, si no peca él, no puedo pecar yo. Si él no puede hablar mentira, yo no puedo hablar mentira. O sea, este es el poder. En la boca del poderoso Señor del universo representa la poderosa palabra del Señor pronunciada por él mismo. Apocalipsis capítulo 2, verso 16. Dice, Señor pronunciada por él mismo. Cuando esta palabra penetra hasta lo más profundo del interior del ser humano, tiene la potestad de sacar a la luz aún los pecados más ocultos. Separa la verdad de la mentira, la virtud del error, lo santo de lo corrupto. Es la espada del Espíritu creando conciencia de las raíces de los pecados del hombre. Como espada del Espíritu invita al creyente a la reflexión y a la concienciación sobre su mal moral y lo llama al arrepentimiento y a la reconciliación. La iglesia de Pérgamo existía en medio de un mundo totalmente opuesto al evangelio de Cristo. El Señor reconoció que los creyentes en Pérgamo moraban donde estaba el trono de Satanás, además de tener un gran templo dedicado a rendir culto al emperador. Ellos también rendían culto a Zeus, Atenea, Dionisio y Esclepio. Esclepio solero ocupaba un lugar como salvador, sanador. O sea, podemos ver que en esta iglesia o en esta ciudad de Pérgamo emperaba mucho los dioses paganos o los dioses de la mitología griega. Fíjense, ahí lo identifican. Uno era Dios, uno era el Espíritu Santo y el otro era Cristo. Sin embargo, la Biblia dice que Cristo, como espada aguda, como dice el libro del Apocalipsis, capítulo 19, que dice que una espada aguda sale de su boca y mata para herir a las naciones, ¿verdad que sí? Dice que es más cortante que toda espada de doble filo y que penetra y que discierne los pensamientos, penetra los pensamientos, llega hasta el alma, llega hasta la coyuntura y no hay nada oculto que no haya de ser manifestado con la palabra del Señor.
independientemente el mundo quiera pensar que reina, actualmente estamos viviendo un engranaje que es dirigido, que es ministrado y que es sostenido por el plan eterno de Dios y la manifestación poderosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pérgamo estaba pasando por crisis, lamentablemente. Cristo se ve en la necesidad de hablarle, de ministrarle y de corregirla, de reprenderla. Él, como el verbo de Dios, la manifestación de la palabra, lo hizo y lo está haciendo. Continuando con el siguiente tema, el tema número 2, encomio a las virtudes de la iglesia y condenación. Apocalipsis capítulo 2, versos 13 y 15. Fíjense, la clase en torno a todo lo que tiene que ver con la iglesia en Pérgamo tiene que estar desarrollada en esos versos que se leyó al principio en el grupo. Si le suena diferente esta palabra de encomio, lo que significa es alabar los valores o virtudes de alguien. Por eso el tema, ¿verdad? Encomio. Y iniciamos. La iglesia de Pérgamo poseía ciertas virtudes que fueron reconocidas por el Señor. En primer lugar, el Señor le dijo, número 1, yo conozco tus obras, ¿verdad? Como le dijo a la mayoría de la iglesia. Sé dónde mora, o sea, el Señor está claro en dónde estaba la iglesia en Pérgamo y en dónde estamos actualmente ahora. Retiene mi nombre, el Señor sabe quiénes retienen su nombre y quiénes no. En la iglesia de Pérgamo habían quién sí y quién no. Y no has negado mi fe, o sea, dentro de la corrupción, dentro de la idolatría humana que existía en esta iglesia, habían siervos y siervas, ministros y ministras, nacidos de nuevo, que retenían el nombre de Cristo. O sea, tú te vas a contaminar, contamínate tú, pero yo sé en quién han creído. Importante en nuestros tiempos saber, creer, conocer, retener en quién hemos creído. Fíjense, no ha negado mi fe. Apocalipsis capítulo 2, 13. El Señor estaba consciente del duro trabajo que la iglesia realizaba en su nombre en medio de un mundo lleno de maldad y de idolatría. Muy parecido a nuestros tiempos, ¿verdad que sí? Yo sé que la mayoría de nosotros en medio de esta situación del mundo retenemos el nombre del Señor y lo vamos a retener hasta que Él venga o nosotros vayamos. Es importante esto. También tenía conocimiento del estilo de vida inmoral y corrupto que prevalecía en el imperio romano, donde rendían culto y adoraban a los dioses de la fertilidad, enfatizando la prostitución, tanto femenina como masculina, en sus templos. No era que la corrupción se hacía en las calles, se hacía en los palacios, se hacía en los castillos, sino en los templos, señores. Oye, la inmoralidad era tal que lo llevaban a los templos, lo que es cada una de estas, la fornicación, la prostitución y todo esto. A Pérgamo, a pesar de este ambiente, la iglesia de Pérgamo se destacaba por retener el nombre de Cristo. La iglesia se mantenía fiel al Señor, oponiéndose a rendir culto al emperador. Apocalipsis capítulo 2, verso 25, Apocalipsis capítulo 3, verso 11. Ellos confesaban valientemente que Jesucristo es el Señor del universo, aún arriesgando su propia vida. ¿Estaremos nosotros arriesgando nuestra vida en medio de esta situación? ¿O en medio de que se levante algún presidente que requiera culto a su imagen? ¿Estaremos nosotros dispuestos a no negar nuestra fe en medio de los momentos difíciles que está viviendo la sociedad dominicana y el mundo? Pues estos creyentes en Pérgamo estaban dispuestos a morir y no inclinarse a adorar una imagen o adorar. Me recuerda esto a esos 3 jóvenes hebreos dispuestos a morir. Nuestro Dios es capaz de librarnos de tus manos, oh Dios, y aunque Él no nos libre,
nosotros no vamos a adorar tu imagen. ¿Y qué sucedió? Tiraron a 3 y cuando Nabucodonosor va al pozo, ve 4. Y él identifica, pudo ver, pudo observar, espiritualmente hablando, de que había uno semejante al Hijo de los Dioses. Cristo en los momentos de prueba, en los momentos de crisis, de situación, está con nosotros. Pero no nos engañemos. El hecho de que el Señor esté con nosotros no significa que no vamos a pasar por momentos de dolor. Él estará con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. La iglesia de Pérgamo estaba pasando por situaciones difíciles. El emperador tenía el plan de ir martirizando a todos los testigos fieles bajo el gobierno del emperador Domiciano. Tal vez Antipas fue el primero en sufrir el martirio en Pérgamo bajo Domiciano. Según la tradición se dice que Antipas fue asado en un buey de hierro calientísimo. Oigan esto, cómo murió Antipas, el testigo fiel que la Biblia habla, ¿verdad que sí? Murió en un... Óigame, esto es hasta grima, ¿verdad? Según la tradición se dice que Antipas fue asado en un buey de hierro calentísimo. La tortura bajo Domiciano eran más crueles y severas. Para ser cristiano en Pérgamo era necesario estar lleno del Espíritu Santo y dotado del poder de Dios. Cristo tenía pleno conocimiento de las luchas enfrentadas por la iglesia y por eso le brindó palabras de aliento, reconociendo y elogiando sus virtudes. Qué maravilloso es recibir palabras de aliento del Señor cuando enfrentamos ambientes tan adversos a nuestro estilo de vida cristiano. ¿Qué dice Cristo de ti? ¿Qué dice Cristo de mí? ¿Se siente conforme? ¿Está satisfecho? ¿Nos recibirá el Padre si morimos bajo esta crisis o bajo cualquier crisis que tengamos que vivir? ¿Pasaremos esta situación? ¿Rebasaremos este momento tan frustrante donde el mundo está siendo paralizado, unificado en un solo ser, donde no hay rico, donde no hay pobre? El coronavirus ha venido a identificar nuestro estatus social de que no importa en qué nivel estemos, todos pereceremos, como dice la Biblia, igualmente. Pasando inmediatamente a otro tema, su tema B dice condenación, Apocalipsis capítulo 2, verso 14 al 15. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que retiene a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Entonces surgen algunas preguntas. ¿Quiénes componían estos grupos? ¿Los nicolaítas o a los de Balaam? ¿Verdad que sí? ¿Por qué la iglesia los tenía en su seno? Eso es para pensar y analizar. Porque la iglesia, aparte de que el Señor la vemos que la elogia en un momento, retenía esto. ¿Verdad que sí? Dice aquí, los nicolaitas procuraban llegar a un acuerdo con los cristianos para que empezaran a adoptar costumbres paganas, tomando como parte sin problema en las actividades sociales y religiosas de los paganos. También utilizaban a las mujeres paganas abogando y practicando el relajamiento sexual. Fíjense lo que la iglesia estaba permitiendo. Y dice el material, dentro de la iglesia. Relajación sexual, ¿verdad que sí? La práctica de las costumbres paganas, ya la iglesia había asumido, había absorbido parte. ¿Por qué? Porque le estaba dando participación. Sin embargo, el consejo sabio es que el cristiano debe huir de la fornicación en 1 Corintios, capítulo 6, verso 18 y capítulo 16, verso 8. Esta secta fue atacada como hereje por Pedro en 2 de Pedro, capítulo 2, 15, Judas, capítulo 1, 1 y Juan en Apocalipsis, capítulo 2, 6, 2, 20 al 23. Uno de los errores resultantes más comunes de la herejía practicada
por esta seta era que hacían tropezar a otros cuando ocurría la aflicción. Por eso la Biblia dice, pero hay del que hace tropezar. Mateo capítulo 18, verso 7. Serán echados en el horno de fuego. Mateo capítulo 13, verso 41 al 42. Pablo también condena la idolatría en 1 Corintios capítulo 10, verso 7 y 14. Todos sabemos que idolatría es todo lo que ocupe el primer lugar que le pertenece a Dios. Y si nos ponemos a identificar cuál sería idolatría, o cuál sería nuestro símbolo o nuestro centro de idolatría, cada uno de nosotros debemos llegar a la conclusión propia. ¿Qué le está quitando el primer lugar de Dios en nuestra vida? ¿O qué está ocupando el primer lugar en nuestra vida? Cuando la iglesia permite que personas que poseen doctrinas de error se hagan miembros activos de la congregación, en forma sutil irán contaminando a la iglesia con sus líneas de pensamiento y sus conductas erradas. La iglesia de Cristo necesita escudriñar la palabra y vivir por ella, repudiando todo aquello que sea nocivo a la vida en santidad. Claro que para esto, queridos hermanos, necesitamos el discernimiento de espíritu y necesitamos estar completos. Y para estar completo se necesita el ministerio quíntuple operando dentro de las congregaciones, para establecer, para corregir, para instruir. O sea, hay muchos. Y también está el apego, también está el conformismo, también está el que fulano se crió en esta iglesia, que fulano es mi amigo, que fulano es mi hermano. Y si vamos permitiendo que las cosas seculares del mundo entren a la iglesia a contaminarla, quizá nos veamos afectados como se vio afectada la iglesia de Pérgamo. Dios nos libre, nos guarde y que el Espíritu Santo esté sobre cada una de nuestras vidas. Se le pudiera agregar, ya que lo humano imperaba en esta iglesia. Pasamos inmediatamente al tema número 3. El tema número 3, exhortación y remuneración. Apocalipsis capítulo 2, versos 16 al 17. Se preguntarán por qué no lo estamos leyendo. Bueno, porque no queremos argumentar y durar mucho hacer largo el video. Además de que ya se leyó en la lectura antifonal y el audio está en el grupo. ¿Okay? El primer tema, el subtema A dice exhortación, Apocalipsis 2:16. Pudiéramos leerlo, dice, arrepiéntete pues, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Eso es, dice aquí, consciente del daño que las sectas heréticas estaban causando a la iglesia de Pérgamo y la indiferencia de sus líderes a los cambios de conducta de sus miembros, Cristo los exhortó llamándolo al arrepentimiento. Fíjense que decíamos en el tema anterior que se estaba practicando lo que era la prostitución tanto de hembras como de varones, y que la iglesia se había asociado, se había contaminado con la doctrina de los nicolaístas y con la doctrina de Balá. O sea, esto ya la iglesia estaba totalmente incluida. O sea, dentro de los cultos se estaban practicando estas obras que el Señor contradice o contrarresta. Pablo, Pedro, Judas, Juan, en contra de la idolatría que se estaba practicando. Fíjense, no todos los peligreses se habían infectado con la mala práctica del paganismo y la corrupción religiosa, pero había que erradicar aquella conducta antes de que toda la grey se perdiera. El arrepentimiento genuino demandaba un cambio de mente y de actitud. Recuérdense que hemos hablado en otros tiempos, en otros estudios, que el arrepentimiento no es más que devolverse, es reconocer que lo que he estado haciendo no es lo correcto y tengo que devolverme. O sea, el Señor lo que está instando a la iglesia de Pérgamo, no a todos, usted diría, pero
¿No sería un poquito injusto el Señor? No, se estaba tratando era con aquellos que se habían desviado. Siempre va a haber un remanente, como también lo hemos conversado. Siempre van a haber siervos y siervas nacidas de nuevo, ojo con esto, nacida de nuevo, que no van a dar su brazo a torcer, siempre se van a mantener fiel en lo que han creído, y el Señor le exhorta a aquellos que se han deslizado un poquito, que se arrepientan, que se aparten de sus pecados y que vuelvan al camino de la verdad. También dice, Cristo utilizaría el poder de su palabra para dejar al descubierto las falsas enseñanzas y castigar a los culpables si no se arrepentían. O sea, el arrepentimiento es el único camino para que no hayan consecuencias garrafales. A nosotros los seres humanos no nos gusta pasar por momentos de dolor, pero tampoco nos gusta en el momento justo reconocer al Señor, reconocer nuestros pecados y apartarse. La Biblia dice que el que se aparta, reconoce sus pecados, dice que alcanzará misericordia. Entonces, sigue diciendo aquí, el poder de la palabra para concienciar al pecador del error que está cometiendo y darle la oportunidad de reconsiderar de dónde ha caído, ayudándole a reconciliarse con Dios. Aunque si no se arrepiente, Cristo no lo considerará como cristiano. Si no nos arrepentimos, el Señor nos ve como inmundo, como pecadores, como persona que nunca ha conocido al Señor. La historia registra cómo el Imperio Romano comenzó a tener influencia sobre la Iglesia de Cristo en el año 312 después de Cristo, con el emperador Constantino, que emitió un edicto de tolerancia religiosa para el cristianismo. Esto resultó, ¿verdad?, un duro golpe para el cristianismo, ya que se introdujeron prácticas paganas en las iglesias. La iglesia de Pérgamo restó importancia al consejo bíblico, asimismo el paganismo, perdió su fuego y recibió la condenación. Haciendo un énfasis aquí en la iglesia de Pérgamo con Constantino, de acuerdo a la historia, en la historia de la iglesia, valga la redundancia, Constantino se convirtió al cristianismo. Quizá él no estuvo mal. Lo que sí pasó fue que muchas personas que querían estar en el poder, que querían estar en relevancia, se convirtieron, entre comillas, al evangelio, para estar cerca del poder. O sea, pero no fue malo. Recuérdense que Constantino es el que erradica la persecución cristiana. Es el que el Señor utiliza, es la luz en medio de la oscuridad en este tiempo que el Señor utiliza para que cese lo que es la persecución. Fíjense que la mayoría de nuestros apóstoles murieron, al igual que la mayoría de nuestros indígenas, cuando vinieron estos conquistadores, murieron aquí en República Dominicana. Sin embargo, Constantino es el que más relevancia y participación y libertad de culto le brinda a los cristianos de aquel entonces. Pero también habían otro tipo de personas que entraron encubiertamente, que empezó a contaminar este mover. Fíjense, ya pasando al último subtema, invitación y remuneración, podemos leer que el Señor a Pérgamo publica su advertencia diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Es imprescindible que la iglesia preste atención al mensaje del Señor. Los creyentes no deben asumir la actitud de oído sordo, cristiano bambú, consumidores de mensajes evangélicos, de estudio evangélico. Lo escuchamos todo, pero no retenemos. Cristiano bambú, que nos entra la palabra por un oído y nos sale por el otro sin crear efectos en nuestra vida. O
sea, si nos hacemos sordos la palabra del Señor, entonces vamos a caer en el error como cayó la iglesia de Pérgamo. Una iglesia que resta importancia a la palabra de Dios está destinada al fracaso. El mensaje de Cristo es abarcador, trasciende al ámbito en que fue pronunciado, abarcando a todas las iglesias. En circunstancias similares, el Señor continúa llamando al arrepentimiento. Todo creyente que venciere negándose a practicar el pecado será proclamado vencedor y recibirá el premio que se concede a los vencedores. Este premio consiste en la entrega de una piedrecita blanca que será emblema de hospitalidad, libertad y ciudadanía. En ella aparecerá un nombre que solo Cristo conoce. La piedra blanca era utilizada para exonerar o indicar pureza. Qué reconfortante, hermano. Qué bendición, qué alegría, qué gloria recibir una piedrecita blanca con un nombre que es una remuneración, que es una bendición. Un nombre que solamente usted y yo sabemos, y el cordero que fue inmolado, pero que ahora fue reconfortado y está en la presencia del Señor e intercede por usted y por mí. Y se nos reveló en el libro de Apocalipsis, que es un libro de esperanza. Muchas personas le tienen miedo, muchas personas le tienen pánico, muchas personas no leen el libro de Apocalipsis, pero el libro de Apocalipsis es un libro esperanzador que nos dice cómo iniciaron las cosas en Génesis y cómo van a concluir en el libro de Apocalipsis. Ya en el resumen y aplicación vamos a leerlo. Pérgamo era una ciudad llena de maldad e idolatría. Se enorgullecían de utilizar el símbolo de Esculapio, Dios relacionado con la medicina y representado por la figura de una serpiente, como lo es Satanás. Apocalipsis 2:9. Apocalipsis 20, verso 2. La iglesia de Pérgamo poseía ciertas virtudes reconocidas por el Señor, pero señaló prácticas existentes en la iglesia que eran pecaminosas. Cristo lo exhortó llamándolo al arrepentimiento. Al que venciere, Cristo prometió dar a comer del maná escondido y darle una piedrecita blanca con un nombre nuevo. El maná escondido es el árbol de la vida, que es Cristo, el verdadero pan del cielo, y tendrá vida eterna. ¿Qué es la corona de la vida eterna? Apocalipsis 2:10. Dios nos siga bendiciendo, mis queridos hermanos. Dios nos ayude a mantenernos fieles. Dios nos santifique cada día más. Dios nos dé el discernimiento de espíritu para poder discernir por donde el enemigo pueda hacer estrago en nuestra vida. Y como dice el libro de Proverbios, cazad las zorras pequeñas porque echan a perder toda la viña. El Señor nos bendiga y nos guarde. Y de momento paso al tema siguiente para la próxima semana, que se titula Iglesia de Tiatira y la tolerancia a la fornicación y a la idolatría. Otra iglesia parecida a la de Pérgamo. Dios nos bendiga, Dios nos guarde y continuamos la semana próxima. Si hay alguna pregunta sobre este tema de la iglesia de Pérgamo frente al culto imperial, fíjense, usted le puede poner a este tema imperial. Recuérdense que en nuestro país hay una iglesia solamente reconocida, que es la Iglesia Católica, y siempre ha habido una batajola o lucha entre los protestantes y la Iglesia Católica. Puede ser cómo está nuestro culto, cómo daríamos. Si tiene alguna interrogancia, si tiene alguna aportación, pues la puede dejar en el grupo. Dios lo bendiga y pase muy buena noche.